es momento de nuestra entrevista. En esta mañana recibimos en 21 Noticias a la licenciada Sara López Pantoja. Ella es jueza de la oralidad familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con ella conversaremos sobre el papel de este órgano en la operación de los centros de justicia para las mujeres. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues platíquenos, ¿qué tipo de asuntos trata este juzgado que se encuentra dentro de los centros de justicia para las mujeres? Muy bien, el Tribunal Superior de Justicia, como garante de los derechos humanos de las mujeres, ve casos de violencia precisamente contra niñas, mujeres de cualquier edad, y también se da seguridad, protección a los derechos de las víctimas indirectas, que lo son los menores de edad, los adolescentes, los dependientes de estas mujeres afectadas. ¿Qué tipo de casos, nos lo acaba de decir, de violencia contra la mujer, pero qué tipo de procedimientos o cómo es que estos asuntos llegan directamente a este juzgado? Muy bien, en el Centro de Justicia para Mujeres existe una atención multidisciplinaria, tiene diversos servicios, dado que la Ciudad de México se ha visto siempre que está a la vanguardia en la protección, en la seguridad de los derechos humanos de las mujeres, precisamente el vivir estos derechos, el tener una vida libre de violencia, y dentro de ello el juzgado en particular ve la emisión de órdenes de naturaleza civil, órdenes de protección, como lo son la prohibición de acercarse a la víctima, en este caso a la mujer afectada, la suspensión temporal del régimen de convivencias, la fijación de alimentos de manera provisional e inmediata, el embargo de bienes del agresor para garantizar precisamente los alimentos mediante su inscripción en el registro público de la propiedad, un inventario de los bienes de la víctima, así como también de sus implementos de trabajo, la prohibición de enajenar o embargar los bienes del agresor para garantizar los alimentos, además de los que estén en el domicilio conyugal o domicilio común, tratándose de régimen de concubinato o de sociedad en convivencia, la ocupación exclusiva de la persona afectada y sus dependientes en el domicilio conyugal o domicilio común, y todas estas órdenes en general son de acuerdo al caso específico, a las necesidades que cada una de las afectadas requiera. Bueno, nos mencionaba usted ya algunos ejemplos, con esto podemos entender que se aplican diferentes tipos de legislaciones en el ámbito pues civil, inclusive usted nos lo aclarará ahora si podría también aplicarse pues en el ámbito penal. Para recibir esta atención necesitamos contar con un abogado, ustedes nos ofrecen este servicio, ¿cómo funciona? Muy bien, la persona afectada llega al Centro de Justicia para Mujeres, requiere de una atención multidisciplinaria, y dentro de todo este proceso, cuando ya llega al juzgado, no es necesario que tenga un abogado particular. En el Centro de Justicia para Mujeres convergen diversas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, entre ellos, opera en forma conjunta el tribunal con la Procuraduría General de Justicia, quien es el coordinador de este centro, y de allí que se les atiende mediante un abogado o abogada victimal, que los va a representar durante todo el procedimiento, e incluso hasta obtener en su caso la reparación del daño. Requieren de cierta documentación, como lo son los atestados del registro civil, si es matrimonio, copia certificada del acta de matrimonio, actas de nacimiento de los hijos, en su caso documentos del trabajo del deudor alimentario, hombre señalado como agresor, que no necesariamente significa que de no llevar los documentos no se les dé la atención. Se atiende de manera urgente, inmediata, porque son unas medidas precautorias de urgente aplicación. Y en este caso podemos prescindir de los documentos, pudieran llevar copia simple, si no la llevan en ese momento se imprime el CURP, nosotros lo bajamos de la página oficial. En el momento de la audiencia, que es a las 24 horas de que se levantó la comparecencia, la declaración de la afectada, pudieran presentar la documentación, y en su caso, como el hombre señalado como agresor tiene derecho de audiencia, comparece a la audiencia, valga la redundancia, pues ¿quién podría desconocer a un hijo, no? Por falta de un acta de nacimiento no se va a dejar de dar la protección a la mujer y a sus víctimas indirectas. Jueza, le voy a hacer una pregunta y tiene ahí un poquito como de jiribilla, porque ¿por qué un juzgado especializado para mujeres? Es decir, ¿por qué necesitamos en la Ciudad de México un juzgado especializado, un centro de justicia para mujeres, cuando en realidad pues la ley tendría que ser pareja para todos? Claro, es precisamente cuando hay una desigualdad, una discriminación,
sabido e inclusive la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha analizado la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ha realizado un análisis constitucional y se requiere de acciones afirmativas. Todas las leyes que protegen a grupos vulnerables dan una justicia diferenciada, precisamente para equilibrar estas cuestiones que, bueno, es sabido no solo de la Ciudad de México, sino inclusive a nivel regional e internacional, que la mujer es más violentada por hombres que en el caso contrario. Claro. Y por eso requerimos de acciones afirmativas como son todas estas leyes, tanto convenciones internacionales como la Convención de Belén do Pará, de la cual surge la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, la Ley de la Ciudad de México y de cada uno de los estados. Es precisamente para equilibrar estas diferencias. En el momento que no haya una discriminación hacia las mujeres, irán tendiendo a desaparecer estas leyes e inclusive, bueno, cualquier ley que protege, que hace una justicia diferenciada, pero tiene un objetivo, un análisis y también con fines estadísticos. Se nos termina el tiempo rápidamente. ¿Dónde encontramos los centros de justicia para mujeres? Una página de internet donde podamos acercarnos. Los centros de justicia para mujeres en este momento están en la delegación Iztapalapa, en delegación Azcapotzalco. Próximamente está por aperturarse la delegación Tlalpan. Perfecto. En lo particular, en la avenida Jalpa, frente al Deportivo Reynosa, está el Centro de Justicia para Mujeres de Azcapotzalco. Pues bueno, muy bien, licenciada Sara López Pantoja, jueza de oralidad familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias y agradeciendo también al señor presidente del tribunal por esta oportunidad de poder compartir y que las mujeres acudan para que se erradique la violencia contra las mujeres en caso de que así lo requieran. Pues que así Muchas sea. gracias. Muchísimas gracias.